Buenos días, queridos estudiantes. Estamos dando inicio a la semana 34 de Aprendo en Casa. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Les saluda la profesora Zoila Lavado desde Lima. Hoy vamos a continuar con nuestro proyecto integrador. El título de la sesión de hoy es La contribución de las mujeres científicas a la comprensión del mundo. El propósito de nuestra sesión es explicar por escrito cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico, contribuciones de las científicas a la comprensión del mundo. La competencia que trabajaremos hoy es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Como evidencia, explicarás por escrito cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico. Recuerda que para la elaboración y evaluación de tu producto vas a tener 3 criterios. Primero, utiliza los conocimientos científicos al construir su explicación. Segundo, emplea o refiere evidencia científica pertinente para apoyar su explicación. Tercero, utiliza frases con sentido completo que comunican ideas científicas sobre el fenómeno estudiado. Queridos estudiantes, en la sesión de hoy queremos hablarles sobre la importancia de conservar la salud integral de cada uno de nosotros. Es por eso que el reto que te proponemos es explicar por escrito cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico, contribuciones de las mujeres científicas a la comprensión del mundo. Recordemos que la semana pasada trabajamos ¿qué cosas hacen generalmente los científicos? Dijimos que ellos generalmente hacen preguntas, desarrollan y utilizan modelos, planifican y realizan investigaciones, analizan e interpretan datos, utilizan las matemáticas, construyen explicaciones, obtienen, evalúan y comunican la información. ¿Y cómo se ha tratado a las mujeres en el quehacer científico? Recordemos que en la sesión anterior dijimos que las mujeres no gozan de las mismas oportunidades que los hombres para desarrollar una profesión científica y para progresar en ella. Los datos al respecto son muy claros y se pueden resumir en el hecho de que conforme se avanza hacia puestos más altos en los escalafones académicos o profesionales, la proporción de mujeres va siendo cada vez menor. Es más, las mujeres solo pudieron acceder a la universidad a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX y en algunos países ni siquiera pudieron ingresar hasta avanzado el siglo pasado. Y esa situación se tiene que corregir. Para poder responder al reto, vamos a hacer 3 pasos. Primero, debes tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando a lo largo de la sesión. Segundo, vas a elaborar un cuadro que tiene 4 columnas. En la primera columna vas a describir las líneas de trabajo de las científicas mencionadas en esta sesión. En la segunda columna vas a escribir contra qué tuvieron ellas que luchar cada una de las científicas para seguir con su trabajo. En la tercera columna vas a ponerte en el caso de una de las científicas y vas a describir cómo te habría sentido. En la cuarta columna vas a escribir sugerencias sobre lo que podríamos hacer para superar este problema actualmente. Tercer paso, con todos estos datos anteriores vamos a construir una explicación sobre cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico, contribuciones de las científicas a la comprensión del mundo. Queridos estudiantes, como vimos en la sesión anterior, en la actividad científica hay cierto sesgo y a continuación vamos a ver una muestra de cómo sucede. Consideremos el caso de los premios Nobel en el área de las ciencias. En el año 1901 se hizo entrega de los primeros premios Nobel según el testamento de Alfred Nobel, quien falleció 5 años antes. Entre el año 1901 y 2018,
El Premio Nobel de Física se ha otorgado 112 veces, pero solamente se han otorgado 3 veces a mujeres que lo han ganado. Y los premios de química, medicina y economía reflejan también un desequilibrio similar. De los 688 premios Nobel de Ciencia, solo 21 han sido entregados a mujeres. Pero esto es solo una muestra de la brecha de género en las universidades y en las áreas de investigación. Es grande en verdad, y la cantidad de mujeres premiadas es una evidencia de ello. En otras disciplinas, el asunto vamos a ver que es más preocupante. Por ejemplo, en economía es la que tiene el menor porcentaje de mujeres. De 81 premiados, solo una mujer fue premiada, Eleanor Ostrom, quien se destacó por su análisis de la gobernanza económica en lo referido a los bienes comunes. Especialmente en las disciplinas científicas, las mujeres han sido frecuentemente eclipsadas por sus competidores masculinos, y las investigadoras que hicieron contribuciones significativas a la investigación que recibió el premio Nobel a menudo quedaron sin reconocimiento alguno. Hay muchos ejemplos de mujeres que parecen haber merecido el premio Nobel, como Lise Meitner, la física austriaca que descubrió la fisión nuclear, pero cuyo compañero de equipo, Otto Hahn, fue el que recibió el premio Nobel por su trabajo en el año 1944. A esta lista pertenecen sin duda Lise Meitner, descubridora de la liberación de energía durante la fisión nuclear, Jocelyn Bell Barnard, descubridora de las estrellas de neutrones que emiten radiaciones periódicas, los púlsares, o la astrónoma estadounidense Vera Rubin, quien proporcionó la primera evidencia convincente de la experiencia de materia oscura, ya en la década de 1970. En cambio, 3 astrofísicos hombres fueron premiados por el tema el año pasado. Y si revisamos las estadísticas, desde que se otorgan los premios Nobel, encontraremos lo siguiente: 54 mujeres en otras áreas incluidas las ciencias y 871 hombres desde el año 1901, computados hasta el 2020, dejan ver bien clara la inequidad de los premios. Pero en cuestiones de ciencia y matemática, las mujeres siempre hemos estado allí. Lo que ha pasado es que se han invisibilizado, como veremos en esta sesión. Estas mujeres no deben verse como casos puntuales. Hay muchas mujeres que han luchado, pero no se les ha visto, porque el foco no se ha puesto en ellas y han pasado desapercibidas, afirma la filósofa feminista Alicia Millares, que subraya que cualquier medio es bueno para ayudar a esa visibilización. Y recuerda que en todos los procesos civilizatorios ha habido mujeres. Este año, 2020, ha sido un año muy bueno para las mujeres científicas en el área de física, pues se ha otorgado el premio a la estadounidense Andrea Ghez por sus avances en el conocimiento de los fenómenos conocidos como agujeros negros. Y en química a la francesa Emmanuelle Champertier y la estadounidense Jennifer Doudna se llevaron las palmas de la Academia Nórdica por desarrollar un método para editar el genoma. Ahora veremos cómo han contribuido las mujeres a la comprensión del mundo en que vivimos. Comenzaremos revisando la historia y nos remontaremos al siglo IV a.C., en Atenas, Grecia. En el origen de la ciencia médica podemos encontrar el nombre de muchas mujeres dedicadas a este oficio de la sanación. Eran mujeres médicas encargadas en aquel tiempo de curar a otras mujeres y también de ayudarlas a traer hijos al mundo. En Alejandría, Agnocide, disfrazada de chico, pudo estudiar con el prestigioso médico griego Herófilo. Se convirtió en una doctora de gran respeto.
aunque debido a la competencia que algunos de sus colegas masculinos sentían hacia ella, se difundieron acusaciones de intento de violación a algunas de sus pacientes. Tras ello, Agnodice se vio obligada a descubrir su secreto, dando a conocer que era una mujer y no un hombre como todos pensaban. Finalmente, el tribunal la imputó por suplantación de identidad, siendo el veredicto del tribunal el de la pena de muerte, por haberse hecho pasar por un hombre y ejercer una profesión totalmente prohibida para las mujeres. Afortunadamente, sus pacientes se movilizaron para conseguir que estos hechos no se produjeran y consiguieron salvarla, logrando además que el juez cediese a que Agnodice continuase con su labor médica en total libertad y con su verdadera identidad, la de una mujer. Ahora veamos la historia de Hipatía. Es otra de las primeras científicas de nuestra historia. Hipatía de Alejandría es una de las primeras científicas de quienes tenemos referencia. Fue una maestra de prestigio en la escuela neoplatónica. Realizó importantes contribuciones a la ciencia en los campos de las matemáticas y la astronomía. Hipatía escribió el comentario de la aritmética de Diofanto, uno de sus matemáticos favoritos, que dio un impulso decisivo al álgebra como la creación de unos signos matemáticos que simplificaban y agilizaban las operaciones y los cálculos. El texto de Hipatía permitió que el trabajo del científico se diese a conocer. También se interesó por Apolonio, de Pérgamo, ya que la geometría de las figuras cónicas introducida por este le resultaba crucial para el posicionamiento de los cuerpos celestes. Esta científica fue asesinada por los cristianos. Una turba de monjes parabolanos rodeó en pleno día a Hipatía en la misma puerta de su casa. La arrastraron a golpes hasta el interior de una iglesia y allí la desnudaron y la descuartizaron, desgarrando sus carnes con conchas y tejas, y después de muerta quemaron sus restos en una hoguera para borrar su recuerdo. ¿Qué te parece? Otra científica importante que consideremos es Mileva Maric, que es más conocida como la esposa de Albert Einstein. Gracias a las cartas que intercambiaron ellos, ahora se sabe que el mismo Albert Einstein refiere que intercambiaban ideas sobre asuntos científicos y decía nuestra investigación. Sin embargo, ya se sabe a quién le dieron el premio Nobel, ¿verdad? Desgraciadamente, nunca sabremos hasta qué punto Mileva colaboró en el desarrollo de las teorías de Einstein, porque los matrimonios tienen un gran espacio privado, ¿verdad? Así que no podemos entrar y tampoco tenemos máquinas del tiempo, aún. Sin embargo, muchos historiadores afirman que la teoría de la relatividad de Einstein está inspirada en trabajos de Mileva, que había presentado cuando ella estudiaba en la Escuela Politécnica de Zúrich, así como la teoría del efecto fotoeléctrico tiene su origen también en los trabajos de Mileva cuando estudiaba en Heidelberg con el profesor Lennart. Cada vez está más claro que Albert Einstein sin Mileva probablemente nunca hubiese triunfado de la manera tan espectacular como lo hizo. Ojo, tome en cuenta que esto no significa que Einstein no fuera genial, pero está claro que sin Mileva le habría faltado una pieza fundamental. Se conocieron ellos estudiando y al finalizar sus clases a Mileva y Einstein le pusieron notas similares, 4.7 y 4.6 respectivamente, excepto en física aplicada, donde Mileva obtuvo la máxima puntuación, que era 5, y Einstein solo tuvo 1. ¡Ups! De hecho, dicen que Mileva era bastante más crack en matemáticas que Einstein y que ella era quien le ayudaba a trasladar sus intuiciones a fórmulas matemáticas.
Y es que nuestra Mileva no solo tenía una sólida formación en matemáticas, en física y medicina, sino que era directamente brillante. De hecho, en ninguno de los colegios en los que ella estudió admitían mujeres, pero le concedieron permisos especiales porque su mente era tan impresionante que todos la querían tener como estudiante en sus aulas. Mileva destacaba muchísimo en los estudios y ya iba camino a doctorarse, pero salió embarazada y Einstein y ella no estaban casados y la época en la que vivían no era la nuestra, así que la obligaron a abandonar los estudios y no obtuvo el doctorado que tanto soñaba, aunque solo le faltaba aprobar el examen final. Otra científica importante es Marie Curie, matemática y física polaca, nacionalizada francesa. Ganó 2 premios Nobel por diferentes especialidades. El primero lo obtuvo en física junto a su marido Pierre Curie en el año 1903 por investigaciones acerca del fenómeno de la radiación. El segundo fue en química por descubrir los elementos radiactivos radio y polonio. Es pionera y fundadora de lo que actualmente se conoce como física nuclear, tras comprobar que la radiactividad no es consecuencia de una reacción química, sino que era una propiedad de núcleos atómicos que emitían radiaciones al ser desintegrados. Fue la primera catedrática en impartir clases en la Universidad de la Sorbona. Durante la Primera Guerra Mundial, Curie viajó por hospitales para ayudar a los cirujanos a aplicar técnicas radiológicas con la construcción de sus Petit Curie, vehículos integrados por sistemas de rayos X para tomar radiografías a los heridos durante el combate. Queridos estudiantes, quiero comentarles que en el año 2017 se estrenó la película Talentos Ocultos, la historia hasta ahora desconocida de 3 científicas afroamericanas que trabajaron para la NASA a comienzos de la década de 1960. Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson son las 3 mujeres afroamericanas que lucharon por obtener un lugar en la NASA durante la década del 60. La pelea fue a varios niveles. La segregación seguía siendo practicada en Estados Unidos y los programas espaciales no ofrecían mucho espacio a las mujeres. Sin embargo, esto no desalentó a Katherine, a Dorothy y a Mary. Ellas se organizaron y formaron un grupo de físicas y matemáticas tan brillantes que llegaron a ser conocidas como las computadoras humanas. La película sigue a estos personajes mientras intentan calcular el lanzamiento a la órbita del astronauta John Glenn y garantizar su regreso. Dorothy, Mary y Katherine Johnson superaron cualquier limitación profesional de raza o de género, mientras su talento y deseo por alcanzar sus sueños las catapultó como verdaderas heroínas en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué te parece? Ahora vamos a ver otras científicas importantes, como es el caso de Rosalind Franklin, quien nació en Londres el 25 de julio de 1920 y falleció en la misma ciudad a los 37 años, víctima de cáncer de ovarios. Muchos pensaron en su muerte si es que estuvo determinada por el exceso de radiación que recibió al trabajar con los rayos X o si tenía un gen que determinaba el cáncer de ovario familiar, puesto que hay datos de muertes por cáncer en su familia. Es posible que ambos eventos hayan facilitado su enfermedad. Ella estudió física y química y obtuvo su tesis doctoral a los 25 años en Cambridge. Realizó trabajos sobre microestructuras de carbón y grafito y aprendió en Francia la técnica de difracción de rayos X. Esta base científica fue la que le sirvió para realizar sus trabajos sobre el ADN y con los conocimientos de química que poseía, pudo imaginar con certeza la ubicación de los elementos químicos en la molécula. En el año 1962, Watson y Crick
y Wilkins recibieron el Premio Nobel en Medicina y Fisiología por su descripción de la molécula del ADN. Alguien que debió compartir ese premio fue Rosalind Franklin. Sin embargo, su contribución esencial no fue considerada, menos aún porque este reconocimiento no se otorga a las personas que ya han fallecido. Y si hubiese vivido, el comité de selección hubiera tenido en cuenta a quien inició las investigaciones. Y en ese caso, siempre el elegido hubiese sido Wilkins. Ellos nunca le dijeron a Rosalind que usaron sus resultados. Más aún, Watson siempre fue el despectivo con respecto a ella, haciendo comentarios desagradables sobre su manera de peinarse o de vestirse, pero sí debió reconocer que una mujer inteligente como Rosalind Franklin había encontrado, sin lugar a dudas, mucha resistencia para llevar a cabo sus proyectos de investigación en un ambiente reservado aparentemente solo para hombres. Este es un caso particularmente especial y veremos por qué. Rosalind Franklin empezó a experimentar con la difracción de rayos X para estudiar la molécula de ADN y al poco tiempo creó la icónica Foto 51 junto a Raymond Gosling, un estudiante de doctorado que colaboraba con su departamento. Pero además de la fotografía, la experta registró en sus cuadernos de laboratorio mediciones y observaciones precisas que serían decisivas para el avance de la ciencia. Detalló, por ejemplo, las distancias relativas de los distintos elementos repetitivos en una molécula de ADN. También anotó detalles que sugerían que la molécula de ADN constaba de dos partes iguales y complementarias. Trabajando independientemente, Rosalind Franklin hizo un progreso increíble en el estudio del ADN, pero se sentía cada vez más incómoda y aislada socialmente en el laboratorio de King's College, en el que trabajaba. Ahora vamos a recordar que en el libro de memorias de Watson, él publicó después, bajo el título La doble hélice, el científico hizo descripciones francas de su actitud negativa hacia Rosalind Franklin, a quien tendía a desestimar y apodaba condescendientemente Rosie, un nombre que ella nunca utilizó. Watson admitió que cuando vio la foto de Franklin sin su permiso, se le abrió la boca y se aceleró su pulso. La foto 51 era la más clara que el científico había visto hasta entonces y le dio una pista clave sobre la doble hélice. Se ha presentado ante la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia la solicitud que el modelo de Watson y Crick de la molécula del ADN se denomine de Watson, Crick y Franklin como reconocimiento a sus aportes. Si eso se logra, se hará finalmente justicia con Rosalind Franklin, la heroína injustamente maltratada. Las reglas del Premio Nobel no permiten hacer reconocimientos póstumos. De haber seguido con vida, el Comité de los Nobel debería haber reconocido también la contribución de Rosalind Franklin a la ciencia, dado que estaba al mismo nivel que el de sus colegas. Pero es difícil especular sobre lo que podría haber sucedido, dadas las actitudes sexistas que aún existen en la ciencia, como en el resto de nuestra sociedad, y más aún hace unos 60 años atrás. Como puedes ver, si algo une a todas estas mujeres y a nosotras con ellas, es el hecho de que su camino por la actividad científica estuvo doblemente lleno de obstáculos, los propios de la actividad y los que resultaron del prejuicio. Tuvieron que sortear obstáculos, en su mayoría, dispuestos de manera casi subrepticia en la normalidad de lo cotidiano, y debieron hacerlo ingeniosamente, desde disfrazarse, por ejemplo, como hombres
y escribir bajo seudónimos, utilizando el nombre del esposo para firmar sus obras, hasta dejar que su trabajo terminara siendo atribuido a alguien más. Los prejuicios y los estereotipos de género que se arrastran desde hace mucho tiempo continúan manteniendo a las niñas y a las mujeres alejadas de los sectores relacionados con la ciencia. Esto tiene que cambiar y los docentes y las docentes debemos comprometernos a que las niñas y adolescentes mujeres se interesen por las matemáticas, por la ciencia y la tecnología. Bien, queridos estudiantes, ahora es momento de pasar a nuestra etapa 2. Debemos llenar un cuadro que tiene 4 columnas. En la primera columna vas a poner líneas de trabajo de las científicas mencionadas en el programa. En la segunda columna vas a colocar contra qué tuvieron que luchar cada científica para seguir con su trabajo. En la tercera columna te vas a poner en el caso de una de las científicas y vas a describir cómo te habrías sentido. Y en la cuarta columna vas a realizar sugerencias sobre lo que podríamos hacer para superar este problema. Y finalmente vamos a responder al reto explicando por escrito cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico, contribuciones de las científicas a la comprensión del mundo. Recuerda que esto será parte del memorial que presentarás. No olvides también que si tienes alguna duda o consulta, puedes contactar a tu docente. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.